Hola, vamos a ver ahora el estimador de Hurwitz-Thompson para muestreo por conglomerados sin reemplazo con probabilidades diferentes y de 2 etapas. Entonces, bueno, para 2 etapas, acuérdense, 2 etapas significa que primero, en la primera etapa, seleccionamos un conglomerado. En la segunda etapa seleccionamos una muestra aleatoria simple del conglomerado. Yo puse aquí que un conglomerado, en realidad, bueno, seleccionamos varios conglomerados, una muestra aleatoria simple de conglomerados. Y luego, en cada conglomerado, otra vez hacemos una muestra aleatoria simple. Ahora bien, el caso más común, que es el que vamos a ver en este momento, es cuando para los conglomerados lo que dijimos es que son probabilidades diferentes. Pero para las unidades dentro del conglomerado, las probabilidades son iguales. Y esto es lo que generalmente sucede. Esta es la situación más común. Si hubiera probabilidades diferentes dentro del conglomerado para cada una de las unidades, ya estaríamos en un esquema de muestreo demasiado complejo. Eso ya no es parte de lo que tendríamos que abarcar en este curso. Entonces, este es lo más difícil que vamos a ver. Y bueno, ¿qué sucede aquí? Entonces, a ver. Primero, para cada conglomerado hay que estimar el total. ¿Sí? Cada conglomerado va a ser TI. ¿Cómo se estima este total en cada uno de ellos? Pues aquí tenemos la formulita que es que J va de 1 a MI. MI, acuérdense, es el número de elementos en el conglomerado I, el número de elementos en la muestra, no en el total, en la población, digamos, de ese conglomerado, sino en la muestra. Y entonces sumamos Y y J entre pi J dado I. Y aquí hay que hacer la aclaración. Aquí pi J dado I, ¿esto qué es? Esto es la probabilidad de que la unidad J del conglomerado I esté en la muestra dado que el conglomerado I está en la muestra. Entonces esto claramente es una probabilidad condicional, ¿sí? Pero bueno, dado que los conglomerados que yo voy contando con esta I están en la muestra, entonces allí vamos a ver cómo se calcula. Y entonces, bueno, estimo cada total en cada conglomerado
Y de aquí el estimador de Hurwitz-Thompson para el total es entonces tendría así HT, entonces es la suma de I igual a 1 a N, o sea, sobre todos los conglomerados en la muestra de las TI estimadas antes entre las PI. Entonces acuérdense que las PI son las probabilidades de que salga seleccionado el conglomerado I. Y bueno, tenemos esto y algo que también en este caso sobre todo, ¿no? En este caso se usan mucho los pesos. Y entonces los pesos van así. Entonces es 1 entre pi i. Pi i es la probabilidad de seleccionar el conglomerado i por pi de j dado i. ¿Sí? Entonces, este peso, pues claro, como es probabilidad condicional, pues debe de haber allí un producto de probabilidades y entonces, usando estos pesos, el estimador para el total, el estimador de Hurwitz-Thompson, toma esta forma. Así. Entonces, bueno, se puede utilizar entonces las W y J y con ello ya tendríamos para hacer los estimados. Bueno, más adelante vamos a ver eso. Ahorita, entonces tengo aquí el estimador de Hurwitz-Thompson para el total, y de aquí, ¿cuál es el estimador de la varianza? Entonces, para la varianza, del total, bueno, igual aquí también se pueden usar 3 estimadores, ¿no? Entonces, se tienen los estimadores. ¿Cuáles son los estimadores? Entonces, tenemos el de Hurwitz-Thompson, va así, es la suma de I igual a 1 a N de 1 menos pi i por ti al cuadrado entre pi i al cuadrado más, y aquí a ver, yo creo que me paso para acá abajo, a ver, entonces tendríamos la suma de i de 1 a n, la suma de k de 1 a n, y tendríamos que k es diferente de i. ¿De quién? De pi y k menos pi i pi k entre pi i k por ti estimado entre pi i por tk estimado entre pi k, ¿sí? Entonces todo esto más, y bueno, esto sí cabe aquí, entonces la suma de i igual a 1 a n de la varianza de las ti, esto dividido entre pi i.
Entonces, para cada TI calculo la varianza y luego cada una de ellas las divido entre su probabilidad PI y luego sumo todas ellas. Este es un término extra de la segunda etapa. Entonces, si ustedes comparan, verán que el estimador hasta aquí, digamos, es el mismo que teníamos en una sola etapa. Lo que aumentó fue esto de acá. Esto de acá es el estimado, es la varianza que se produce al aumentar otra etapa. Y si tuviéramos 3 etapas, pues allí probablemente tendríamos otra componente de varianza, o a lo mejor tendríamos más. Eso ya se sale de lo que tenemos que estudiar en este curso, ¿no? Entonces, hasta ahorita, esto es para 2 etapas. Este es el estimador de Hurwitz-Thompson. Y luego tenemos el estimador de Sen, Yates y Grundy. Y ¿cómo va? Va así, un medio de la suma de I igual a 1 a n de la suma de k igual a 1 a n cuando k es diferente de I de pi y pi k menos pi y k. Y esto va entre pi y k, y esto por ti entre pi menos tk entre pi k, todo esto al cuadrado. Esto es igual, esta es la varianza para una etapa y le agregamos acá la varianza de la segunda etapa, que es igual a la que tenemos en el otro estimador. Es la varianza de las TI divididas entre sus PI, y esa es la varianza de Son, Yates y Grundy. Y ahora falta, ¿qué pasa? Bueno, habíamos visto anteriormente que también se considera la varianza cuando hay reemplazo. Entonces, cuando hay reemplazo, le vamos a poner así. Esta es, a veces esto es más fácil de calcular. A veces esto es lo único que se puede calcular cuando no se conocen las probabilidades, digamos, ¿cómo se llaman? Conjuntas, o sea, las cruzadas, ¿no? Si no se conocen, esto es lo único que se puede hacer. Y sí, puede pasar también eso, que estas probabilidades, estas las P, no, estas no, estas de acá, las P y K, estas, puede que no se conozcan. Entonces, si no se conocen, pues no nos queda de otra más que usar el mismo estimador que cuando hay reemplazo, ¿sí? Entonces, bueno, esto es esto. Bueno, ahora, cuando se quiere estimar una media, eso lo pongo por acá aparte. Entonces, para la media, si se quiere una media con el estimador de Hurwitz-Thompson, pues va a ser la suma de I igual a 1 a n, la suma de J igual a 1 a mi de W y J, Y y J dividido entre la suma de I igual a 1 a n, la suma de J igual a 1 a mi de W y J. Y en este caso no se tiene más que el estimador para la varianza cuando hay reemplazo. Este es el único que se utiliza
al menos en este nivel de cosas para el muestreo aquí que estamos estudiando. Entonces tenemos de 1 a n, y esto es, esta suma va acá, la suma de WIJ por YIJ menos Y, está el estimador que calculamos acá arriba, y esto, bueno, es de de J, ¿verdad? J igual a 1 a MI, y esto va entre la suma de K igual a 1 a N, la suma de J de 1 a MI de W KJ. Y aquí, con esto estimamos para una media. Si queremos calcular una media, entonces el único estimador que tenemos disponible es el de muestreo con reemplazo, ¿sí? Entonces, bueno, por el momento aquí le dejamos. Nos falta hacer un ejemplo numérico. Eso será después. Gracias por su atención.